Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Todos los niños les invitamos a que puedan salir a sus clases, a los papitos, para que tengan la confianza de dejar que sus niños vayan a sus clases, porque allí van a estar mejor. Ellos van a tener personas que le estarán atendiendo y ustedes estarán aquí, están más tranquilos escuchando la palabra de Dios. Bueno, ¿cuántos ya saludaron a los que están a su alrededor? ¿Ya los saludaron? Aproveche para que le diga bienvenido. Qué bueno verle. Aproveche para dar sus últimas palabras mientras que voy a predicar. Hoy se celebra comercialmente el día de ¿qué? De la mamita. Pero el día de la mamá debe ser ¿qué? Todos los días, ¿cierto? Todo el año. Entonces, a todas las mamitas que están aquí, feliz día. Espero que saliendo de aquí les tengan buenas invitaciones, muchas cosas. Pero igual, si no es este domingo, que sea el próximo, pero que hayan lindas cosas. Amén. Bueno, como les dije en la oportunidad anterior, ya no hay más resumen. Ya confío que usted esté leyendo Nehemías, ¿cierto? Y como decían anteriormente, en el capítulo anterior, hace 8 días hablábamos de la primera parte del capítulo 4 de Nehemías, de cómo se inicia la tarea, cómo comienzan a construir, pero Nehemías tiene que enfrentar a aquellos que están en contra del proyecto. Y encontrábamos allí que fue fuertemente y principalmente Sanbalat y Tobías. Y fueron con expresiones fuertes, expresiones que desanimaron al pueblo, expresiones que hicieron un gran impacto al punto que el pueblo que estaba construyendo paró de construir. Eso es algo que hace 8 días no les dije. A pesar de que Nehemías logró que el pueblo tuviese ánimo para volver a tomar el compromiso, realmente lo que causó Sanbalat y Tobías es que en algún momento el pueblo se detuviera y no siguiera porque tuvieron temor. Nosotros debemos entender, iglesia, que el temor es parte de nuestro diario vivir. Tenemos miedo al futuro, tenemos miedo a que nos diagnostiquen una enfermedad, tenemos miedo a que nos pase algo. El temor es parte del proceso constructivo. Tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo de que nuestros proyectos no se den. Tenemos miedo de que las cosas nos salgan mal. Y a pesar de que sacamos fuerzas a veces de donde no las tenemos, convivir con temor o tener miedo para avanzar en muchas áreas de nuestra vida es parte de lo que debemos enfrentar y también la oportunidad para a veces ser desafiados y asumir nuevos retos. Ahora, algo que Nehemías tuvo claro todo el tiempo es que Dios estaba con él y que Dios era la mejor alternativa y principal alternativa de presentar todos sus problemas. Momento de prueba, momento de acudir a Dios. Momento de acudir a Dios, momento de resistir. Ahora nos encontramos allí en el capítulo 4 de Nehemías y vamos a leer desde el versículo 7 en adelante que continúa con esta historia. Así que voy a invitarme a que vayamos a Nehemías 4:7. ¿Cómo continuó la situación? Porque todo esto está pasando en un mismo cuadro. Dice Nehemías capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, ya los conocemos, ¿cierto? Nombres famosos. Pero también estaban los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado
y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió, versículo 12, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de la guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba únicamente. ¿Para qué? Tremendo. ¿Qué tal si cerramos nuestros ojos y le pedimos al Señor que nos hable en esta mañana? Amén. Amado Dios, te damos muchas gracias. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres grande y porque estás en medio de nosotros. Gracias, Señor, por tu amor y por acompañarnos hoy en esta mañana. Deseamos, Señor, que nos hables y nos enseñes por tu palabra. Tómanos, Señor. Padre, me presento como instrumento en tus manos, pidiendo la dirección de tu presencia en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El tema que hemos preparado hoy le he puesto como título: la necesidad de resistir la prueba y ¿qué? Y avanzar. Y el título como tal que le pongo a la predicación es: unidos venceremos. ¿Listo? Entonces hay algo importante que nosotros necesitamos enfrentar, resistir. Y es importante esa resistencia, porque una vez podamos resistir, podemos avanzar. Y es importante tener en cuenta que entre más grande es la batalla, ¿qué? Más grande es la victoria. ¿Quieres tener grandes victorias? Tienes que enfrentar. A veces queremos tener grandes victorias sin enfrentar. Y eso es un tema fundamental. La diferencia está entre los que luchan y los que se rinden. La pregunta que tengo hoy es: ¿estás dispuesto a luchar o estás dispuesto a rendirte? Y eso es un tema fundamental, porque muchas veces nosotros nos encontramos en la vida, en la cotidianidad, en el diario vivir, que muchas áreas de nuestras vidas están rendidas. No hemos decidido luchar y por eso no tenemos grandes victorias. La situación de Nehemías era clara.
tenía una lucha tremenda. Venía a enfrentar una situación tremenda. Estos gobernadores, como les había explicado hace 8 días, cómo era Sanbalat, el gobernador ¿de dónde? De Samaria, muy bien. ¿Y Tobías de dónde? De Amón, de los amonitas. Eran los que gobernaban la economía, eran los que controlaban todo. Ellos no tenían ningún interés en que Jerusalén fuera reedificada. Entonces, Nehemías estaba pasando por una situación difícil. Estos dos personajes habían desanimado al pueblo, habían afectado al pueblo. Y ahora encontramos la forma como Nehemías se enfrenta, resiste y avanza en medio de esta situación. Y una de las cosas que Nehemías nos enseña en este capítulo es que para nosotros poder avanzar en el momento de la prueba, la oración es la herramienta más importante. La hemos tocado desde el primer día que empezamos Nehemías y casi que en todas las predicaciones vuelvo a este punto, la oración. Y vemos que cuando Nehemías se encuentra en esta situación donde el pueblo ha sido tocado, donde el pueblo ha sido afectado, la actitud de Nehemías es ir delante de Dios, ir allí y decirle: Señor, tú sabes lo que están haciendo. Dice el versículo 9: entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. ¿Cuál es el propósito de Nehemías de ir constantemente a la oración? Y hermanos, esto es algo importante. Nosotros oramos para que Dios construya o nos permita construir un proyecto, desarrollar familia, avanzar, pero muchas veces concentramos la oración únicamente en el inicio del proyecto y creemos que lo que oramos simplemente es suficiente para desarrollar todo el trabajo. Y cuando las cosas comienzan a salir diferente, a salir mal, comenzamos a quejarnos, comenzamos a hablar con otros, pero no entendemos cuál es el propósito de la oración. Nehemías lo tenía claro. Nehemías tenía claro que la oración tiene como fundamento traer la presencia de Dios. ¿Sabe? Nehemías tenía que animar a un pueblo, pero él solo no era suficiente. Y a través de la oración, él tenía claro que era la movilización o era el agente movilizador de la misma presencia de Dios. Cuando nosotros acudimos en oración, tenemos que tener en cuenta que Dios está ahí con nosotros y que Dios tiene propósitos de darnos a entender toda su obra, todo su plan para nosotros. Si nosotros no oramos, vamos a sentir la ausencia de Dios. Póngase a pensar, si usted tiene problemas, si usted tiene dificultades y no busca a Dios, aparte de que se siente mal porque la gente le ataca, porque tiene problemas, siente que Dios le abandona. ¿Pasa o no pasa? Y una de las cosas más duras en nuestros proyectos es cuando sentimos que aparte de que la cosa está dura, hay ausencia de Dios. La pregunta ¿es Dios el que se aleja o somos nosotros? Por eso la oración debe ser constante. Nehemías tenía claro que venir a Dios era garantizar su presencia. ¿Sabe? La presencia de Dios produce muchos efectos. A veces pensamos que la presencia de Dios está para ir a consumir a los malos. Podríamos decir, ¿por qué Nehemías no oró como Elías? Si Elías oró y dijo: Señor, ¿por qué no consumes con fuego a estos profetas de Baal? ¿Por qué Nehemías no oró pidiendo que Dios destruyera a sus enemigos? Porque hay momentos en que Dios va a ser el autor de la guerra, pero hay momentos en que Dios quiere que tú seas el protagonista de una pelea donde Él sea lo más importante, donde Él sea el que recibe la gloria. Es donde Dios le está diciendo a Nehemías: yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y eso es lo que hace la oración, garantizar la presencia de Dios. Pero algo fundamental también que encontramos es que la oración da sabiduría. Nehemías estaba enfrentándose a una situación difícil y es: ¿cómo les cuento o cómo le explico al pueblo? Y cómo también resisto a aquellos que están atacándome. ¿Cómo hago yo para obrar correctamente y no decir cosas de las cuales mañana me arrepienta, o hacer que con lo que diga enfurezca a mis enemigos y me ataquen, o desanime al pueblo y no quiera trabajar? Y eso es lo que la oración produce: sabiduría. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros oramos a Dios, pero cuando hablamos a otros la embarramos? Todo estaba bien hasta que abrió. ¿No nos ha pasado?
Y después decimos, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Yo quiero hacer esto bien, pero ¿por qué en el momento de hablar no puedo decir las cosas como son? Y después resultamos tratando de decir, es que yo no quería decir esto, es que de pronto no me hice entender. Y muchos de nosotros nos pasa como lo del pez. ¿Por dónde caemos? La embarramos. Y después decir, amor, es que yo no quería decir esto. Como hemos dicho, recoja las palabras que ya dijo. Ya no se puede. Entonces la oración Nehemías entendió que producía sabiduría. Señor, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo contestar? ¿Cómo debo de resistir a estos y cómo puedo animar a estos? Muchas veces en nuestras familias tenemos que resistir la prueba que estamos enfrentando, las dificultades que estamos viviendo, pero en medio de esa dificultad tenemos que animar a nuestra esposa para que tenga ánimo y no esté como le pasó a la mujer de Job. Tenemos que animar a nuestros hijos para que entiendan que es un momento difícil y no les pase como aquellos que culpan a Dios por lo que les ha pasado. Esta situación en la que nos enfrentamos a veces en la cotidianidad de la vida produce huellas. Hermanos, ¿por qué a veces encontramos hijos de cristianos, de creyentes, de pastores que tienen una resistencia hacia el evangelio y hacia Dios? Porque sienten que Dios les falló en algún momento y sus padres no tuvieron la sabiduría para ayudarles a entender lo que estaban viviendo en ese momento. Cuando los padres apostaron a Dios y resulta que en medio de esa apuesta hubo crisis, hubo dolor y sus hijos no entendieron y comenzaron a culpar a Dios. La oración produce sabiduría, produce respuesta. Y lo más importante que me gusta de esto, la oración es la que da la dirección de Dios. ¿Saben? Si algo hemos entendido en la vida cristiana es que ser cristiano no es solamente creer en Dios, seguir a Cristo, sino pedir que Él nos dirija. Por eso partimos de que el nuevo nacimiento, ser creyente, aceptar a Cristo, es quitar el que está timoneando la vida, como soy yo, y dejar que ¿qué? Que Cristo timonee mi vida. ¿Y sabe lo que está diciendo Nehemías? Yo necesito tu dirección, tu dependencia. Eso genera la oración. Hermanos, la oración debe estar presente en todo momento de los proyectos de nuestra vida y más aún en el momento de la crisis. ¿Qué es lo que el enemigo busca en el momento de la crisis? Quitarnos la oración. Porque el enemigo sabe que allí es donde nosotros tenemos cuidado. Y cuando nos desanimamos, ¿qué es lo primero que hacemos? Dejamos de orar. ¿Pasa o no pasa? Hermano, ¿por qué no ha vuelto a la oración? Es que estoy desanimado, es que tengo problemas, es que he vivido una etapa muy difícil. El enemigo sabe dónde le toca a usted. Y usted puede darse cuenta hoy que en los momentos de crisis donde usted pasa las pruebas más difíciles es cuando deja de orar. Hermanos, Nehemías entendió que para avanzar la oración debe ser vital. Y fue lo primero que hizo. Ok, estos me atacan, tengo que animar al pueblo, yo tengo que estar en la oración, constante en la oración, pendiente, ferviente en la oración. Esto es importante, esto nos ayudará a conectar la situación, la crisis con la motivación. Son dos áreas que debemos enfrentar, crisis y motivación. Pero lo segundo que encontramos aquí, que es importante para Nehemías, es la protección del grupo. Hay una gran diferencia entre pedir a Dios que nos proteja y otra en tomar acción de acuerdo a la dirección que Dios nos da. Muchas veces nos pasa que estamos solamente pidiéndole a Dios que haga, Señor, mira, Señor, ayúdame, Señor, cuídame, Señor, ten misericordia, Señor, actúa. Y a veces nos desesperamos y hasta le gritamos. El Señor está diciendo, sí, yo estoy aquí, pero yo necesito que usted comience a hacer algo. O sea, yo estoy contigo, pero yo no voy a hacer lo que a ti te toca hacer. Eso significa actuar. Nehemías tenía que actuar y resulta que, la historia que nos dice, Sanbalat y Tobías llegaron y desanimaron al pueblo, pero no contentos con eso, cuando vieron que el pueblo siguió y que Nehemías logró que rápido comenzaran a seguir construyendo, les estaban levantando los pórticos, acordaron levantar la muralla hasta la mitad. Entonces ahora Sanbalat y Tobías y los árabes vienen con una estrategia mayor. Inicialmente era desánimo, lo segundo fue amenaza.
pasó de decir, ustedes son unos pobres diablos, a decir, ¿sabe que los vamos a matar? Si ustedes continúan, los vamos a acabar. Y quiero que vayamos al texto para mirar un poco lo que dijeron ellos. ¿Listo? Versículo 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacaros a Jerusalén y hacerles daño. Y dice, después pasamos ahí al versículo 10. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y los escombros es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, ¿qué dijeron? No sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y ¿qué? Y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces estos dijeron, ¿sabe qué? Vamos a amenazarlos, vamos a ponerles miedo, llegamos al terror, vamos a decir, los vamos a matar. Y entonces estaba todo el pueblo diciendo, pero ¿cómo así? A ver, yo quiero construir el muro. Yo quiero que mi familia y Jerusalén se levante, pero yo no voy a exponer mi vida. O sea, yo no voy a ir a morir porque sí. Y están diciendo, los vamos a matar. Si ustedes levantan ese muro, vamos a entrar y los vamos a acabar. Entonces, en ese momento es cuando Nehemías reacciona. Dice el versículo 13. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, ¿qué hizo Nehemías? Puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Sabe? Eso es entender que nuestro proyecto a veces tiene puntos débiles. Y lo que actuó Nehemías fue decir, bueno, sí, estamos aquí con el temor y aparte con la amenaza. Entonces lo que él hizo inmediatamente, en vez de ir a quejarse delante de Dios y decir, Señor, atácalos, acábalos, quémalos, fúndelos, ¿sabe qué hizo? Yo voy a primero proteger a mi gente. Voy a proteger al grupo. Y rápidamente lo que dice es, ¿cuáles son nuestros puntos débiles? ¿Cuáles son nuestros puntos vulnerables? Y allí voy a comenzar a actuar. Entonces Nehemías comenzó a identificar que habían unos puntos débiles. Entonces él dijo, ok, voy a organizar a la gente por familias. Y voy a decir, bueno, ¿qué armas tienen? No, yo tengo un sartén, no tengo más, listo, hágale. No, yo tengo una lanza. No, yo tengo un arco. No importa lo que tenga, bueno, por familias. Y él identifica los lugares débiles. Y dice, débil es allá la parte detrás del muro. Bueno, vamos a mandar a la familia Martínez detrás del muro. Listo, no, allá en la parte que está baja del muro. Son sitios que están, el muro está abajo o porque hay una pendiente. Entonces allí es más fácil que nos vengan a atacar. Entonces la familia Rodríguez, vayan allá para estar en la parte baja del muro. Lleven lo que tengan. Y también dice, ok, hay unas partes abiertas que no hemos cerrado. Entonces llevemos a otras personas y organizó la gente por familias y dijo, primero vamos a cubrirnos de los lugares donde nuestro proyecto es débil. Vamos a organizarnos por familias y vamos a mirar las armas que tenemos disponibles para tener protección. Hermanos, ¿cuáles son los puntos débiles de nuestro proyecto? ¿Cuáles son los puntos débiles de nuestra vida, de nuestra familia? ¿Y qué acción estamos tomando nosotros para que esos puntos débiles realmente no sea el lugar donde el enemigo nos ataca? Muchas veces nosotros sabemos que hay puntos débiles en nuestra familia donde el enemigo constantemente está entrando y saliendo. O tenemos una grieta donde el enemigo entra y sale y hasta ahora no hemos tomado ningún plan de acción. ¿Cuál es la responsabilidad que hemos determinado entre los integrantes de nuestra familia? ¿De qué manera nos estamos apoyando o ayudando en el proceso de restauración? Me contaba una miembro aquí de la iglesia, una persona que me decía, mire, mi esposo quedó sin trabajo hace poco. Y a pesar de que el trabajo que tenía nos permitió tener unos ahorros para un buen tiempo, mis hijos han entendido que estamos en un momento diferente. Y a pesar de que no estamos viviendo escasez porque hay unos ahorros del trabajo, mis hijos han entendido que no es lo mismo cuando el papá trabaja a cuando no trabaja. Y me decía ella, ahora mis hijos dicen, el mayor le dice a la menor, cierra la llave porque no hay plata, papá no tiene trabajo para estar pagando los servicios como antes. No gastes tanto porque tal cosa. Hay un entendimiento de la situación y que ahorrar sirve en medio del problema.
Muchas veces nosotros tenemos problemas en nuestras familias, identificamos los problemas, pero no hay ningún plan de acción para corregirlos. ¿Cuáles son los sitios vulnerables? ¿Qué tan conscientes son los miembros de nuestra familia de lo que estamos viviendo? ¿O cuántas veces nosotros a ellos los apartamos de la realidad que estamos viviendo y no les generamos responsabilidades? Qué lindo es cuando los hijos entienden que los problemas que suceden en la casa, también ellos son parte de la solución. ¿Alguna vez recuerdas si en tu familia pasó que hubo necesidad económica y tu hijo llegó con la alcancía y dijo, rompámosla porque si necesitamos todos? Cuando los hijos entienden que son parte también de la solución. Venga, que aquí hay una grieta económica y yo también puedo contribuir. ¿Saben? Esto es algo bíblico. Cuando el Señor Jesús mismo dice, ¿de quién dio más? Cuando dice, muchos ricos fueron a la iglesia y ofrendaron y dieron lo que, ¿qué? Lo que les sobraba. Pero hubo una mujer que solo tenía 2 monedas de 50 pesos. No tenía más. Y dijo, esta mujer dio más que todos porque no dio de lo que sobraba, sino dio ¿qué? Todo lo que tenía. Hermanos, cuando nosotros pensamos en protección, debemos de organizar la familia, el proyecto, lo que tenemos a nuestro alrededor, que todo el mundo sea consciente de las áreas donde hay puntos débiles y vulnerables. Qué bueno cuando nuestros hijos entienden que la familia, los padres tienen problemas. Y qué bueno cuando a veces le decimos a los hijos, tú puedes ser un árbitro en medio de nosotros. Muchas veces le decimos, cállese, que usted no tiene aquí que decir nada. Estamos hablando entre grandes. Ah, qué chévere. Si así se hablan entre grandes, déjame, no quiero ser grande, dirá nuestros hijos. Pero qué bueno cuando nuestros hijos se vuelven parte de, venga, sí, hijo, necesitamos que nos ayudes. Porque tenemos que reconocer que tenemos una grieta, un problema, un área débil. Y viceversa. Qué bueno cuando los hijos le dicen a papá, mamá, mire, tengo un problema, porque hay una confianza. Nosotros, dentro del proyecto de Dios, debemos de ser personas que estamos pendientes, nos organizamos para ayudarnos unos a otros. La familia vence, la familia gana, la familia genera impacto en la sociedad cuando está unida y cuando entienden que todos pueden ser parte de la protección. No importa la circunstancia, no importa el problema. Una de las cosas que más se sufre y se vive dentro de la familia es cuando hay un enfermo y los demás se comienzan a desentender o le dejan la responsabilidad a uno solo. Allá usted cuide a mi abuelita, usted cuide a mi mamá, usted cuide, y comienza a ser una carga y los demás comienzan a tener resentimiento porque siente que le está tocando solo, que los demás no le ayudan. Mire tantas situaciones cuando comenzamos a identificar nuestra familia, nuestro hogar, nuestro proyecto de vida, donde encontramos que hay grietas. O cuando los esposos no quieren involucrarse en la crianza de sus hijos. Y dice, ¿sabe qué? Es que tú eres la mamá, tú te encárgate de eso. ¿Cuántas cosas no estamos organizados como familia dentro de nuestro proyecto? Y si lo llevamos a proyectos más empresariales, ¿cuántas personas de las que estamos desarrollando un trabajo estamos entendiendo las partes donde necesito ir a colocar protección, resistencia? ¿Qué está dañando mi vida? ¿Qué es lo que está afectando mi vida? ¿A dónde o en dónde, he dejado yo que se filtren y he dejado que haya peligro para que el enemigo comience a atacarme? Pero lo que me gusta de cómo hubo esta integración es que le dijo Nehemías, vayan con las armas que tengan. Tienen arcos, lleven arcos. Tienen flechas, tienen espadas, tienen escudos, vayan con lo que tengan. Tienen moninillo, llévelo. Pero no esté dispuesto a que le afecten ni le dañen. La pregunta es, ¿qué está colocando usted para proteger su proyecto, su familia? ¿Qué está haciendo usted para ir a llevar esta protección? ¿Listo? Entonces, lo primero que es la oración. Lo segundo, la protección del grupo, la protección de su proyecto, la protección de su familia. Y lo tercero, que es el último punto, tiene que ver con el animar a que trabajen los que hacen parte del proyecto. Y aquí es donde me voy a detener un poquito. Animar a que todos los que están siendo afectados en ese momento, como era el pueblo,
entiendan que si toman acción van a poder avanzar de una manera mejor. Van a poder avanzar en su proyecto y van a poder derribar todos esos obstáculos que se están presentando. Y entonces Nehemías tenía al pueblo herido porque lo estaban tocando su orgullo, su motivación. Herido porque le habían dicho: los vamos a matar, los vamos a acabar. Él toma acción rápidamente. Acuérdense que el pueblo había dejado de trabajar. Estaban trabajando en el muro y se fueron. Dijeron: no vamos a seguir, no vamos a arriesgar nuestras vidas. Entonces Nehemías rápidamente actúa y ve las familias más fuertes, los más robustos, los más valientes, y rápidamente cubre. Dice: no, espérenme, primero nos vamos a proteger, pero ahora hay algo que es importante, y es que nosotros tenemos que enfrentar la situación. Recuerden que la vida cristiana tiene una motivación sencilla, y es que debemos pararnos firmes y enfrentar. Lo único que la Biblia nos dice que a lo que debemos huir es de las tentaciones, pero frente a los problemas, frente a todas las situaciones, nos dice: párese firme y resista. Y la Biblia dice que si resistimos al diablo, ¿qué pasa con el diablo? ¿Qué queremos? ¿Que nos persiga o que huya? Entonces, ¿sabe cuándo el diablo lo persigue? Cuando es usted el que huye. Cuando es usted el que corre, entonces ¿quién va detrás? Y es donde Satanás está buscando para hacerle zancadilla. Cuando usted está frenteándolo, dice: bueno, ¿qué hubo pues, papá? ¿Cómo es? Entonces, usted está de frente y Satanás al final, ¿qué tiene que hacer? Porque dice: uy, este es un hijo de Dios. A este no le puedo hacer nada. Entonces, Nehemías tiene que animar al pueblo. Y aquí hay cosas muy importantes que quiero que usted estudie conmigo y podamos mirar. Lo primero que Nehemías en el animar al pueblo hace es ayudarles a enfrentar sus temores. No hay cosa más fea que no hablar de nuestros temores. En toda tarea, les decía al principio, tenemos temores. Tenemos temor del enemigo, pero también tenemos temor de nosotros mismos. Tenemos temor del fracaso, al que dirán, al futuro, a la muerte, tantas cosas en las que tenemos que enfrentarnos. Nehemías no podía decir: tranquilos, pero ¿cómo se van a asustar? Nehemías sabía que el pueblo tenía miedo. Tanto fue el miedo que toda esa motivación, todo lo que habían hecho en el capítulo 2, donde dijeron: nosotros nos levantaremos, nosotros edificaremos, y cuando le dijeron a Sanbalat: usted no tiene parte, ni memoria, ni asunto en medio de nosotros, toda esa motivación se cayó. Se cayó. Tenían tanto miedo que se fueron del muro y dijeron: no vamos a seguir. No vamos a continuar, nos están amenazando. ¿Y hasta dónde nosotros estamos dispuestos a arriesgar la vida por esto? Ahora, la pregunta es: ¿está mal sentir temor? Hermanos, eso es lo más honesto. Decir: tengo miedo. Tengo miedo. Y el pueblo y el mismo Nehemías dijo: miércoles, tengo miedo. Tenemos miedo. Y Nehemías tuvo que enfrentar el temor. No está mal tener temor. ¿Saben? Uno de los ejemplos más duros, impactantes en la historia de la Biblia es el mismo Jesús. Jesús, la última noche, fue con sus discípulos porque tenía miedo. Le dice: amigos, acompáñenme a orar. Tengo miedo. ¿Y los amigos qué hacen? Lo acompañan a dormir. Señor, ve que nosotros intercedemos por ti aquí. Ve más adelante. Y cuando el Señor está allí orando, con temor, con miedo, le dice a su padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dice que era tanto el temor que su sudor era como grandes gotas de sangre. Todos tenemos temor. Jesús tuvo temor y era el Hijo de Dios. Ahí es donde entendemos la humanidad. Tener miedo es normal. La pregunta es: ¿estamos enfrentando esos temores? ¿Estamos viendo cuáles son y de qué manera nosotros vamos a avanzar en esos temores?
Tener miedo implica reconocer las cosas en las que nos sentimos vulnerables, pero también generar un plan de acción para que podamos sobrellevar esas situaciones. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy en día tenemos miedo frente a muchas cosas de la vida? ¿Cuántos dicen amén? Pero usted sabe, ¿ha identificado sus temores y está enfrentándolos? Porque cuando no los identificamos, a veces no estamos dispuestos a enfrentarlos, y cuando no los enfrentamos, esos temores son los que nos ganan la batalla. Y solamente cuando nosotros sabemos que tenemos miedo y que tenemos que sobrellevarlo y que tenemos que enfrentarlo, ahí estamos dispuestos a asumir el riesgo. Y Nehemías dijo, bueno, listo, estamos llenos de miedo, el pueblo está desanimado, ya tratamos por lo menos de colocar familias que estén cuidando los lugares vulnerables, pero necesitamos seguir, necesitamos hacer algo mayor. Y lo siguiente que hace Nehemías me gusta muchísimo, es cuando Nehemías se concentra no en el temor, no en el pueblo, no en los enemigos, sino ¿quién? En Dios. Y esto es la clave que puede a usted hoy ayudarle a quitar ese temor, esa situación. Esto es vital. Y es que Nehemías, cuando el pueblo está desanimado, cuando el pueblo está aterrorizado, les da una frase clave. Dice, acordaos del Señor grande y temible. Nehemías no se puso a pensar, no le tengan miedo a ese ejército. Nosotros somos más valientes. Nosotros podemos. ¿Sabe qué dijo? Mire, dejen de pensar en ellos y en ustedes y piensen en ¿quién? En el Dios que ustedes tienen. Y hay una gran diferencia en vernos desde la perspectiva del mundo o del enemigo y vernos desde la perspectiva de Dios. Y esto es vital. La historia sagrada está llena de muchas grandes historias, valga la redundancia, de cómo Dios actúa en favor o en favor de su pueblo. Conocemos una historia que ayer tocábamos con los jóvenes. Una historia tan sencilla como David y Goliat. La historia de David y Goliat, que ustedes la conocen de toda la vida, nos presenta a un hombre de 3 metros de alto desafiando al pueblo en una condición sencilla. Traigan a uno de ustedes que pelee conmigo. Si nos vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros vencemos, ustedes serán nuestros siervos. Tremendo, ¿no? Y lo hizo un día, lo hizo 2, lo hizo semanas, lo hizo meses. Todo el tiempo salía allí este paladín. Bueno, a ver, manden uno. ¿Cómo estaba el pueblo? El pueblo sabía que las probabilidades eran como el equipo que quedó campeón ahorita en Inglaterra. 5,000-1. Nadie hay aquí en el ejército que pueda. Yo creo que Saúl miraba al ejército y venía y buscaba a los más grandes, los más fuertes, y de pronto ponía a entrenar entre uno al otro y de pronto decía, bueno, ¿será que este sí puede? Y después decía, no. La condición era 1-1. El que ganara va a tener la victoria y el que pierda va a hacer que el pueblo se rinda. Y llega David, chino, irreverente como los adolescentes, pero enfocado. Tener clara la cosa. Y lo primero que dice David es, ¿quién es ese incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Mire lo hermoso. David dice, él no está desafiando a Israel. ¿A quién está desafiando? Eso es lo que nos cambia la perspectiva. Hay un texto que está en Juan 1:12, que es el propósito de Dios, cuando dice que a los que creen, a los que le reconocen, a los que vuelven a Él, les da el derecho de ser ¿qué? ¿Y eso qué significa? Que usted tiene la protección ¿de quién? De su papá. Y no es solamente para que se enriquezca, como algunos dicen, es que yo soy hijo del Dios, entonces como soy hijo de Dios soy un diosecito, ¿sí? Un principito. Y entonces tengo las riquezas de Dios. No, no solamente es para eso.
para reconocer de dónde Dios nos ha llamado. A ver, ¿por qué rápidamente no vamos a estos textos? Romanos 8:31. Texto que nos encanta. Dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿qué? Ahora sí usted comienza a decir, ¿quién dijo miedo? Ahora sí como que usted dice, no, es que la cosa es diferente. Y es lo que dice Nehemías, vea, concéntrense en Dios. Miren a Dios. Él es el Dios grande, temible. Él es el que está con nosotros. ¿Qué dice Primera de Juan 4:4? Amén, hermana, no le escucho, pero aquí le ayudo. Dice, hijitos, ¿vosotros qué? Soy de Dios y habéis vencido. ¿Y qué dice después? Dígalo fuerte. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está. ¿Y usted se sigue quejando? ¿Sabe qué está diciendo Nehemías? Concéntrese en Dios. Porque Dios es a quien usted sirve. Dios es el que le ama. Dios es el que tiene propósitos con su vida. Y Dios es el que quiere darle la victoria. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que cuando usted vence, su nombre es glorificado. ¿Usted se acuerda de la historia de Gedeón? El Señor llama a Gedeón y le dice, hey, no sé si estoy bien en las cifras así rápidamente, pero dicen, hay un ejército de 130,000 que viene contra Israel, o 120,000, no estoy seguro. Y le dice Gedeón, prepara el ejército. Y Gedeón, listo, Señor, listo. Listo, Señor. ¿Cuántos consiguió? Tengo 30,000. Y bien, 30,000 contra 120,000. Bueno, nos llevan 4-1, pero vamos. Entonces el Señor dice, pero ¿sabes qué? Son muchos. Son muchos, le dice el Señor. Entonces le da condición y dice, bueno, vaya y haga esto. ¿Y de 30,000 cuántos quedan? 10,000. Y dice Gedeón, listo, Señor, tengo 10,000. Le dice el Señor, son muchos, llévelos a tomar agua. Tan lindo el Señor, déles de beber. Y se fueron los 10,000 a beber agua. Y se fíjense en ellos. Y solo aquellos que al beber el agua no se hayan inclinado, no se hayan arrodillado, sino simplemente se hayan agachado, tomado el agua y estén vigilantes, con ellos se queda. ¿Cuántos fueron? 300. ¿Y el otro ejército de cuántos eran? 120,000. Ahora sí, ¿cómo estaban? Si estaban 4-1, ¿ahora cómo era? Y con 300, ¿qué hizo el Señor? Ahora, ¿qué les dijo Dios que llevaran al campamento a donde iban a enfrentar la guerra? ¿Usted se acuerda? Lleven una espada, lleven una vasija y hagan mucha bulla. Vayan con muchas ganas, vayan con gallardía. Y se metieron en el campamento estos 300, se pusieron a hacer bulla, a levantar al pueblo a punta de rompiendo esos cántaros que llevaban. ¿Y qué pasó con el pueblo? Se asustó que se mataron entre ellos y el Señor dio la victoria al pueblo. Hermanos, muchos de nuestros proyectos no avanzan porque seguimos mirando lo grande que es el problema, lo grande que es la dificultad, lo grande que es la situación, las condiciones nuestras. Decimos, uy, yo no puedo, mis condiciones no pueden, mi economía no aguanta, mis fuerzas no aguantan, lo que tengo no aguanta. ¿Andamos concentrados en nosotros o andamos concentrados en el problema? ¿Sabe qué les dice Nehemías? Concéntrense en Dios, grande y temible. Y el pueblo como que comienza a decir, oiga, ¿sabe que sí? ¿Sabe que sí? Porque nosotros tenemos a Dios de nuestro lado. Él está diciendo, acuérdese que Dios ha sido el que lo sacó de Egipto y Él está con nosotros. Y lo último que dice Nehemías en este pasaje, que me llama mucho la atención, es peleen por sus familias. Ojo, no con sus familias. ¿Pelee por quién? Por sus familias. Dice el versículo de ahí en Nehemías, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas,
por vuestras mujeres y por vuestras casas. La pregunta, hermanos, es: ¿por quién estás dispuesto a pelear? ¿Quién es el motor de tu vida? ¿Quién te motiva? ¿Saben? Cuando Nehemías les dice: peleen por sus mujeres, peleen por sus hijos, peleen por su casa, el pueblo nuevamente dijo: ¿sabe que sí? Y volvieron al muro. Dice que todos se fueron a seguir construyendo, entendieron que construir el muro era lo más importante y estaban dispuestos a morir en la construcción del muro. Vamos a sacar a nuestra familia, vamos a pelear por ellos. Y dice que desde ese momento todos se volvieron al muro. Dice: desde ese momento la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Israel, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían ¿qué? Con una mano el palustre y con la otra la espada. Nehemías está diciendo: miren, peleen por sus familias. Yo no sé si usted tiene algo más importante en la vida. Si lo tiene, pelee por eso. Pero yo creo que para nosotros lo más importante se llama familia. Pues obviamente Dios es más importante, ¿no? Si usted no está dispuesto a pelear por su esposo, por su esposa, por sus hijos, yo no sé qué lo motiva. Porque este mundo anda tan al revés que somos capaces de pelear por una camiseta que por nuestra familia. Nos hacemos matar porque somos por un partido político y por nuestra familia no hacemos nada. Pero quiero motivarles y llamarles hoy a la reflexión. ¿Qué es lo importante para ustedes? Nehemías entendió que era su familia, la familia. Y dijo: vamos a pelear por ellos. Vamos a avanzar por ellos. Vamos a esforzarnos por ellos. Y en verdad habla de 3 elementos fundamentales allí. Dice: vamos a ir a levantar el muro, vamos a trabajar. Yo le coloqué a esto el palustre. Yo no sé si así se escribe, creo que sí se escribe así, ¿cierto? Los que son artistas y conocen. ¿Sabe qué significa esto? Todos los días nosotros debemos de enfocarnos en trabajar constructivamente en nuestras familias. Es decir, todos los días trabajemos en edificar nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra casa, en edificar en nuestro trabajo, en edificar en nuestro proyecto, en edificar en nuestro entorno. Todos los días nuestras manos deben estar dispuestas a trabajar y edificar. Cuando estás con tu familia, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás edificando? Cuando estás en tu trabajo, ¿qué estás construyendo? ¿Qué estás edificando en tu trabajo? ¿De qué manera estás edificando y construyendo con otros? Esto es importante. Nosotros podemos construir con nuestras manos muchas cosas, pero también podemos ¿qué? Destruir. La pregunta es: ¿nuestro proyecto es un proyecto de construcción o de destrucción? Debemos de ir todos los días con el palustre a construir. Construimos con nuestras palabras. Nuestras palabras construyen. Construimos con nuestras acciones. Construimos con el buen ejemplo, con el buen trato, con la justicia, con la lealtad, con las buenas obras. Construimos. Debemos de todos los días colocarnos el overol para construir. Lo segundo que dice: llevemos la espada. La espada es el símbolo de la vida cristiana. La Biblia dice que todo el tiempo tenemos lucha espiritual. Y la espada es el símbolo de que yo tengo que construir, pero tengo que llevar en mi cintura la espada para derribar toda fortaleza del enemigo. Hay alguien que está interesado en que usted fracase, se llama Satanás. Hay alguien que está interesado en que usted caiga en vergüenza, se llama Satanás. Y usted debe de, como Nehemías, orar, entender dónde está Satanás desarrollando un trabajo y estar listo con esa espada. Dice en Efesios que la espada del Espíritu es aquella que nos ayuda a apagar todos los dardos del maligno. Si nosotros estamos con la espada del Espíritu, vamos a lograr ir en contra de todo ataque del enemigo. Nosotros debemos de estar guerreando, construyendo y peleando, teniendo
compañerismo, orando en oración por nuestra familia, por nuestros amigos, por las personas que amamos, como centinelas, construyendo y teniendo sacrificio. Pero lo tercero que vemos allí, que se ve allí también, se llama la trompeta. Dice Nehemías, el que tenía la trompeta estaba al lado mío y le dice al pueblo, vayan, trabajen, vayan con el palustre, vayan con su espada, pero tengan cuidado, porque ustedes están lejos unos del otro. Cuando escuchen el sonido de la trompeta, venid aquí y reunidos. ¿Sabe qué dice? Venid, dice el versículo 20, en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros. ¿Y qué dice después? Nuestro Dios peleará por nosotros. Y quiero decirles qué significa la trompeta. En ese momento para Nehemías era el instrumento para convocar el pueblo. Vamos a reunirnos, vamos a convocar a Dios y vamos a luchar, que nuestro Dios peleará con nosotros. Hoy quiero decirle, el sonido de la trompeta es el sonido de Dios a través de la iglesia, convocándolos a ustedes a desarrollar un trabajo a favor de su familia. Hoy en día la trompeta de Dios está sonando en la iglesia. Y es donde Dios está diciendo, venid, reunidos, venid a la iglesia, venid porque el Señor va a pelear, pero necesito que allí estén unidos, orando, clamando, rogando a Dios, que yo pelearé por ustedes. Por eso Pablo nos exhorta que nosotros debemos de ser parte de la iglesia. Por eso el autor de Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino al contrario, estemos juntos, firmes, porque aquel día se acerca, Cristo viene, Él pelea por nosotros, pero no esperemos que la trompeta suene y ya nosotros no podamos acudir al llamado que Él hace y ya estemos fuera de su propósito. Peleemos por nuestras familias. Y yo no sé cuántos de ustedes están dispuestos a pelear, a guerrear, a decir, mire, Señor, tú eres el que va conmigo, pero yo quiero confiar en ti. Termino diciendo, debemos tener siempre las botas puestas. Dice Nehemías, todos los que estábamos allí en el servicio, solamente nos desnudábamos ¿para qué? Para bañarnos. Estábamos firmes de pie, estábamos listos. Nosotros debemos de tener siempre las botas puestas y estar listos para la batalla. Cuando somos padres y nuestros hijos están pequeños, sabemos que tenemos que atenderlos a cualquier hora de la noche. Estamos listos a salir al médico cuando toque. No importa la situación, no importa la condición. Pero a veces cuando pasa el tiempo, dejamos de hacerlo. Hoy en día debemos de estar de pie para la salvación de nuestra familia, de los que amamos, de los que están con nosotros. Y hay uno de los nombres más lindos que hay en la Biblia de Jehová. Jehová Nisi. Él pelea por mí. Él pelea por nosotros. ¿Cuántas batallas tienes que no has querido enfrentar o que no has podido vencer porque no te has enfocado en Dios? Él es el Dios de los ejércitos. Y a veces podemos ser ese David delante de tremendos Goliat. Pero sabe, a veces necesitamos decir, yo soy parte de los escuadrones del Dios de los ejércitos. Hermanos, estemos con las botas listas, puestas, para luchar lo que Dios tiene para nosotros. Y así el pueblo tuvo ánimo y desde ese momento hasta terminar los muros, todo el tiempo estuvieron listos para pelear, para enfrentar el desafío. Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí donde está.
No sé qué situación sea hoy la que estás pasando. Pero hoy la trompeta de Dios está sonando y está diciendo: reuníos, que Él peleará por vosotros. Reunidos hoy, enfócate en Dios, que Él peleará por vosotros. Hay muchas batallas que estamos enfrentando solos. Puede ser con problemas de casa, de enfermedad, con alguna situación de pronto económica, crisis en la familia. Y sentimos que las fuerzas se agotan. Sentimos que de pronto estamos llevados al fracaso. Pero hemos olvidado que somos hijos de Dios. Él es Jehová Nisi. Él pelea por mí. Mira, es que estamos aquí delante de Dios. Quiero invitarles, si hay personas que desean que oremos, porque el Señor hoy les ha hablado, si quiere colocarse de pie ahí donde está, porque sabe que hay una batalla que está enfrentando, una lucha. Y usted dice: ya no quiero seguir luchando solo, quiero volverme a Dios. Y si usted quiere venir aquí adelante, hágalo con toda confianza. Recuerde que venir adelante es una forma de decir: Señor, reconozco que necesito dirección. Y el Señor ha mirado cómo te has desgastado, cómo has venido peleando, y de pronto el Señor hoy quiere renovar tus fuerzas y quiere decir: ya no pelees por tus propias fuerzas. Confía en Dios, confía en que Él está contigo y deja que el Señor hoy tome tu carga, tome tu vida. Yo sé que muchos podemos estar cansados, podemos estar dolidos, afligidos. De pronto pensamos que ya no hay nada que hacer. Voy a pedirle a la iglesia que juntos oremos, sea que usted esté aquí adelante o sea que usted esté de pie allí. Pero dígale: Señor, estoy aquí porque reconozco que he peleado en mis fuerzas, que me he desgastado. Pero Señor, hoy me recuerdas que tú peleas por mí. Hoy me recuerdas que estás conmigo, Señor. Yo le pido a los que están orando en la iglesia, comience usted a orar delante de Dios. Hoy la trompeta le dice: convocaos, venid reunidos y vengamos delante de nuestro Señor. Vengamos delante del Señor. Vayamos con nuestras cargas a Él. Vayamos con nuestro dolor, vayamos con nuestro problema. Y digámosle: Señor, aquí está mi dolor, mi problema, mi situación. Tú eres mi Dios. Tú eres, Señor, el que me ha dado el derecho a ser tu hijo. Tú eres mi Padre. Padre, mira mi dolor, mira mi situación, mira mi circunstancia. Padre, de pronto he tenido temor en enfrentar estas situaciones. Hoy quiero enfrentar esos temores, Señor. Hoy quiero enfrentar, Señor, esta realidad. Hoy aprendo que la oración, Señor, es el instrumento que me has dado, Dios, para acudir delante de ti, Señor. Padre, presento mi situación, mi enfermedad. Presento, Señor, mi dolor, mi problema de familia, Señor. Presento, Señor, toda angustia en la que estoy viviendo en este momento. La presento delante de ti, Señor. Presento, Señor amado, esta situación que estoy compartiendo, Señor, de pronto a nivel familiar o individual. Algo que nadie conoce, pero que está, Señor, allí cargándome todos los días, Señor. Padre, por favor, obra con gran poder, Señor. Mira a aquellos, Señor, que sufren, Señor. Padre, tu palabra dice que tú estás con aquellos, Señor, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, Señor. Padre, yo te pido que seas tú dando esperanza a nuestras vidas una vez más, Señor. Padre, restaura nuestros corazones, restaura nuestras vidas. Permítenos acercarnos a ti confiadamente, como dice Hebreos, Señor. Poder venir delante de ti, Señor, y que tu presencia inunde nuestros corazones, tu presencia inunde nuestras vidas, tu Espíritu Santo nos llene, Señor. Podamos sentir que estás con nosotros una vez más, Señor. Padre, desciende en medio de nosotros, guiando nuestros corazones, Señor Jesucristo.
Padre, aquí estamos, Señor. Padre, yo te pido que seas tú renovando las fuerzas de aquellos, Señor, que ya no tienen tantas fuerzas para seguir luchando, Señor. Padre, que tú eres el que les da la fortaleza, que tú eres, Señor, el que les avivas, el que les reanimas, Señor, el que da, Señor, nuevamente tu presencia en medio de ellos, Señor. Padre, yo te pido por aquellos, Señor, que han dejado de confiar en ti, Señor. Padre, renueva hoy esa confianza, Señor Jesús. Sigamos orando allí. Saciar de verdad. ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Quisiera que oráramos juntos, sigamos ahí orando. Hay una situación que se está viendo muy frecuente en estos días y es las depresiones, tendencias al suicidio, violencia. Y vamos a orar para que el Señor sea alejando todo esto de medio de nuestras familias y de nuestras vidas. Señor, oramos a ti, Señor, sabiendo que tú tienes respuestas de todo, Señor. Padre, el enemigo, Señor, está trayendo en medio de nosotros tendencias, Señor, suicidas. Padre, quita, Señor, todo espíritu que esté, Señor, queriendo acabar con la vida de nuestros amigos, familiares, vecinos, Señor. Padre, todo espíritu, Señor, que quiera, Señor, llevar a las personas al suicidio, en el nombre de Jesús, Señor. Creemos, Señor, que tú haces una obra hermosa, Señor, y quitas todo espíritu de depresión, Señor. Todo espíritu, Señor amado, también de violencia en las casas. Padre, todo espíritu, Señor amado, que esté dañando los hogares, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, oramos por sanidad de los cuerpos. Oramos, Señor, para que haya sanidad en las vidas, Señor.
Oramos por restauración de vidas. Oramos, Señor, porque haya, Señor, esa confianza que tú estés con nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nosotros y nos amas. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Nuestros hijos están guardados en ti, Señor. Digámosle juntos: Cristo. ¿A quién más podía ir? Y Cristo, ¿a dónde más podía ir? ¿Qué otro lugar puede existir, Señor? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor. Solo tú tienes